Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. El tamaño, el diámetro del cactus son alrededor de 6 centímetros. Materiales que he utilizado para hacerlo son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros o 3 milímetros y medio y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a empezar de 6 puntos de cadeneta. Dejamos el extremo un poco largo, formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y ahora hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar en redondo, en vueltas espirales, así que no vamos a cerrar las vueltas. Marcamos este punto que tenemos en el ganchillo, porque vamos a cerrar la vuelta. Podemos utilizar un poquito de hilo o poner un marcador en el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora directamente vamos a tejer un punto bajo en el primer punto de la cadeneta. Y continuamos, tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Seis puntos, y ahora llegamos al punto donde tenemos el marcador y este punto es primer punto de la vuelta. Así que volvemos a sacar el marcador, lo colocamos en el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos la segunda vuelta igual que la primera, tejemos 6 puntos bajos. Y otra vez llegamos al marcador, lo volvemos a colocar y tenemos que hacer otras 2 vueltas más de 6 puntos bajos. Vamos a pasar el extremo hacia afuera, así no nos va a molestar. Y ahora, vuelta número 5. Vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, así que tenemos que hacer 6 aumentos. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior.
Volvemos a colocar el marcador y vuelta número 6 tejemos un punto bajo y un aumento. Este es el motivo de la vuelta número 6. Y repetimos el motivo 6 veces. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Ahora vuelta número 7. Tejemos 2 puntos bajos, que es un punto en cada punto de la vuelta anterior, y un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Repetimos el motivo 6 veces. Ahora vuelta número 8, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden. Repetimos el motivo 6 veces. 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta número 9 nos tocaría hacer 4 puntos y un aumento, pero vamos a cambiar el motivo para que no nos coincidan los aumentos, que la pieza salga redonda. Como vemos, en el sitio donde tenemos el aumento salen picos, se forman picos. Así que vamos, en vez de empezar con 4 puntos y un aumento, vamos a empezar con 2 puntos y un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y ahora vamos a repetir 5 veces 4 puntos y un aumento, y luego la vuelta termina con 2 puntos bajos. Así que ahora repetimos el motivo 5 veces, 4 puntos y un aumento. Y después de la última repetición del motivo, nos quedan todavía 2 puntos antes del marcador. Así que tejemos estos 2 puntos y aquí termina la vuelta. Y ahora vuelta número 10. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta 6 veces son 5 puntos y un aumento. Cinco puntos y un aumento. El motivo repetimos 6 veces. Solamente en las vueltas donde tenemos puntos pares antes del aumento van a cambiar. Las vueltas donde tenemos puntos impares no cambian. Repetimos el motivo 6 veces. 5 puntos en esta vuelta, vuelta número 10, son 5 puntos y un aumento. Y esta vuelta debería terminar con un aumento antes del marcador. Ahora, vuelta número 11. El aumento que corresponde a esta vuelta son 6 puntos y un aumento. Así que el primer motivo vamos a dividir por la mitad. Así que tejemos 3 puntos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Y ahora el motivo entero, que son 6 puntos y un aumento, repetimos 5 veces. Y la vuelta tiene que terminar con 3 puntos bajos. Así que repetimos 5 veces, 6 puntos y un aumento.
Ahora vuelta número 12. El motivo que vamos a repetir 7 veces son 7 puntos y un aumento. Siete puntos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces y luego hacemos 2 vueltas, vuelta número 13 y número 14, sin aumentar. Ahora vuelta número 15. Tejemos 7 puntos y un menguado. Siete puntos y un menguado es primero coger la mitad del punto que nos corresponde, sin sacar la hebra, coger la mitad del punto siguiente y ahora sacamos la hebra primero por la base y ahora cerramos los dos puntos. Y repetimos 7 puntos bajos y un menguado, la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y así repetimos otras 4 veces más. Vuelta número 16. El motivo que corresponde a esta vuelta son 6 puntos y un menguado. Pero vamos a hacer lo mismo que con los aumentos. Los motivos que tienen puntos pares antes de menguado vamos a dividir en dos partes. Así que empezamos esta vuelta con 3 puntos bajos. Hacemos un menguado. Y ahora repetimos 5 veces 6 puntos y un menguado. Y la vuelta tiene que terminar con 3 puntos. Así que ahora repetimos 5 veces 6 puntos bajos y un menguado. Y ahora vuelta número 17, hacemos 5 puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo 6 veces. Cinco puntos bajos y un menguado. Vuelta número 18. Aquí el motivo que nos corresponde son 4 puntos y un menguado. Pero también aquí vamos a dividir la primera repetición en dos partes. Empezamos con 2 puntos bajos, hacemos un menguado y ahora vamos a repetir 5 veces 4 puntos bajos y un menguado. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Cuatro puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo otras 4 veces más y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Así que los dos últimos puntos bajos y los dos primeros más el menguado nos hace un motivo entero. Vuelta número 19. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 3 puntos bajos y un menguado. 3 puntos bajos, un menguado. Repetimos el motivo 6 veces. Y ahora, antes de continuar, vamos a colocar el ramito de flores.
Sacamos un poquito el punto para que no se escape. Y ahora el ramito de flores. Cómo hacer este ramito podéis ver en la entrada anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Así que el ramito pasamos por el agujero y lo sacamos por el otro lado. Lo bajamos hasta que se pueda, que podamos. Y ahora enhebramos una aguja con el hilo que tenemos del empiece. Pasamos el hilo, damos una vuelta. Y ahora pasamos el hilo por dentro y sacamos la aguja hacia afuera, hacia el otro lado. Y aquí doblamos el alambre que sobresale hacia un lado y lo sujetamos. Y ahora continuamos cerrando la parte de abajo. Vuelta número 20, tejemos 2 puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo 6 veces, 2 puntos bajos y un menguado. Y luego la vuelta número 21 tejemos 6 veces el motivo, que es un punto bajo y un menguado. Y la última vuelta que vamos a hacer son 6 menguados seguidos. Debería quedar 6 puntos. Así se queda el cactus por la parte de abajo. Ahora cortamos el hilo un poco largo, cerramos el último punto, enhebramos una aguja. Y cosemos el cactus a la base. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Y así se queda el cactus. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.